Vayan conmigo al libro de Juan, Go with me to the book of John, el Evangelio según San Juan, capítulo 2. Gospel according to John, verse 1. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? Do you have it? Gloria a Dios. Le doy Glory to permiso, God. pueden usar sus apps de sus celulares después que no se meta en Facebook. You have permission to use your phones, your tablets for the Bible app Gloria as a long as you Dios. don't go on Facebook. Amén. Juan 2, versículo 1. John 2, verse 1. Dice la hermosa palabra de Dios, fuente inagotable, The beautiful word of God, palabras de doble filo, espada de doble filo que corta hasta lo más profundo de nuestros corazones y divide lo que le pertenece al alma y al espíritu. the double-edged sword that cuts unto the depths of the heart. Gloria a Dios. Glory to Leemos God. la poderosa palabra de Dios. Quien dice amén. Y dice, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. It says, on the third day there was a wedding at Cana in Galilee, Y estaba allí la madre de Jesús. and the mother of Jesus was there. Y también Jesús fue invitado Jesus was also invited con sus discípulos a la boda. to the wedding with his disciples. Cuando se acabó el vino, When the wine ran out, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. the mother of Jesus said to him, they have no wine. Y Jesús le dijo, mujer, And Jesus said to her, woman, ¿qué nos va a ti, a mí en esto? what does this have to do with me? En otras palabras, ¿qué tiene que ver eso conmigo? In other words, what does that matter, issue have to do with Y me? la palabra mujer ahí es como madam. Era un prenombre o un pronombre respetuoso. And No the- le faltó el respeto a María. ¿Amén? The word woman there is like saying madam. He did not disrespect her. ¿Qué? Madam. ¿Qué nos va a ti, a mí en esto? What does this have to do with Y me? le dice, todavía no ha llegado mi hora. Then he says, my hour has not yet come. Su madre dijo a los que servían, His mother said to the servants, hace todo lo que él os diga. do whatever he tells you. Y había allí 6 tinajas de piedra, Now there were 6 stone water jars there puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. for the Jewish rituals of purification, En cada una cabían 2 o 3 cántaros. each holding 20 or 30 gallons. Jesús les dijo, Jesus said to the servants, llenad de agua las tinajas. fill the jars with water, Y las llenaron hasta el borde. and they filled them up to the brim. Entonces les dijo, sacar ahora un poco And he said to them, now draw some out y llevarlo al maestresala. and take it to the master of the feast. Y se lo llevaron. So they took it. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, When the master of the feast tasted the water now become wine, y como no sabía de dónde era, and did not know where it came from, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían, though the servants who had drawn the water knew, el maestresala llamó al novio the master of the feast called the y bridegroom. le dijo, todo hombre sirve primero el vino nuevo. And he said to him, everyone serves the good wine first. Y cuando ya han tomado bastante, And when people have drunk freely, entonces el inferior. then the poor wine. Pero tú has guardado hasta ahora But you have kept the good wine until now. el vino nuevo, The el good vino wine. bueno. Entonces, este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. This is the first of his signs Jesus did at Cana in Galilee and manifested his glory, and his disciples believed in him. Amén. Que el Señor continúe bendiciendo su hermosa palabra. Amén. Amen. May the Lord continue to bless his holy word. Muy interesante este pasaje bíblico. It's very interesting, this biblical passage. No es la primera vez que lo predico, It is not the first time that I preach it, pero cada vez que lo predico, but every time that I preach el it, Señor siempre nos da una nueva dimensión o revelación de su palabra. the Lord gives us a new dimension, a new revelation of his word. Hay mucho contexto aquí. There's a lot of context here. Hay mucha profundidad There's a aquí. lot of depth. Aquí vemos a Jesús Here we see Jesus dejando el desierto. leaving the desert. Él había estado ya en el desierto, lleno de la gloria de Dios, lleno del poder de Dios. He had been in the desert full of the glory, full. Y entra ahora del anonimato, de la privacidad de su vida, ahora entrar
a un ministerio público. He enters now from a place of pure intimacy into the public. Va de una gloria privada ahora a una gloria manifestada de lo que él era. From a private glory to a public manifested glory that he was. Aleluya, va de estar escondido ahora a manifestarse de quién él era. He goes from being hidden to now being manifest about who he was. 30 años viviendo en la oscuridad, 30 years living in darkness, sujeto a sus padres. subjugated to his family or No había hecho ningún milagro. serving his parents. He had not done one Y miracle. ahora Jesús entra a interrumpir la vida del hombre. And now he enters to interrupt the life of men Aleluya. Y ahora trabajar sus milagros. and work his miracle. Ahora Jesús rompe su silencio Now Jesus breaks his silence para realizar su primer milagro. to realize his first Es miracle. interesantemente que Jesús It's interesting that Jesus no hace una reunión del Sanedrín con todos los líderes de la religión en aquel entonces did not do a meeting with the Sanhedrin of the religious leaders in that time para manifestarse como el Salvador de Israel, el Mesías, to manifest as a savior of Israel, the Mashiach, como el Hijo de Dios. Messiah, as the Él Son no of hizo God. él no llenó un coliseo con todos los líderes para revelársele él como el Hijo de Dios. He did not reveal himself to all the leaders in that time as God. Es interesante que fue a un lugar donde él es omnisciente, él sabe todas las cosas. He is omnipotent. He knows all things. Él sabía que iba a llegar a ese lugar y él iba a emprender su primer milagro. He knew he was going to get there and do his first miracle. Mira qué interesante que emprende su primer milagro en una boda, But interestingly is that he does his first miracle at a wedding, respetando la institución respecting the de lo que él institution creó, de lo que es un matrimonio. of what he created, of what a marriage is. Y él llega a ese lugar And he gets to that place. y María fue invitada. And Maria was invited. Él también fue invitado. He was also Sus invited. discípulos fue invitado. His disciples were also invited. Aquí habían unos cuantos, no eran todos. And here there was a few, not all of them. Gente que lo conocían a él, People that knew him, no como el Jesús, not as Jesus, Salvador del mundo, Savior of the sino world, como Jesús, el Hijo de María. but as Jesus, the Son of Maria. Él llega a ese lugar, He goes to that place, a una fiesta. to a feast. En aquel entonces las fiestas se celebraban por una semana, 7 días. And in that time, they used to celebrate a wedding for a week, No 7 eran days. 5 horas, 4 horas en un hall aquí en Milwaukee. It wasn't like 4 or 5 hours like a hall in Milwaukee. Eran 5, 6, 7 días de It fiesta. was 5, 6, 7 days of Y él feast. estaba allí And he was there. porque eso es algo interesante, que él es bien diferente a Juan el Bautista. It's very interesting because he's very different than John Juan the el Baptist. Bautista estaba en los desiertos comiendo miel de abeja y saltamontes. John Baptist was in the desert eating crickets and honey. Jesús era bien diferente, Jesús era de la gente. Jesus was very different. He was of the people. Lo invitaron a una boda y él confirmó el RSVP, dijo yo voy a estar ahí con mis discípulos. He went to a wedding. He said, I'm going to RSVP there with my Y mandó disciples. la tarjeta para atrás y And dijo he- yo voy a estar con unos cuantos conmigo. And he sent the letter back and he said, I'm going to bring a few. Y llegó. And he got there. Pero es interesante que después no sé cuántos días, But it's interesting that a few days later, dice aquí al tercer día, no indica el tercer día de la boda, sino el tercer día que él estaba en ese lugar. it says the third day, not the third day that he was at the wedding, just the Se third day he was acaba at el that vino. place. The wine runs out. Eso es algo vergonzoso. That is something that is Porque shameful. el vino es señal de celebración, de gozo. Because wine signifies Y se celebration of supone joy. que sobre el vino, no que se gaste el vino. And there's supposed to be wine left over, not run out. Y se acabó el vino. And the wine ran out. Y María se dio de cuenta. And Mary noticed. María le gustaba siempre mirar si había suficiente. Mary always liked to look to see if there was enough. Y él va a buscar a Jesús And he goes to get Jesus. y le dice a Jesús, And he tells Jesus, hijo, son, se acabó el vino en esta fiesta. the wine ran out at this Él le party or dice, festival.
Madam, Madam, he ¿qué says. tiene que ver eso conmigo? What does that have to do with Mujer, me? ¿qué tiene que ver eso conmigo? Woman, what does that have to Todavía do with mi me? hora no ha llegado. Still, my hour has not yet come. Pero aquí vemos un Jesús compasivo. But here we see a compassionate Aquí Jesus. vemos un Jesús, A Jesus, Señor de señores, Lord of lords, creador de los cielos y la tierra, creator of heaven and earth, dando comienzo a una nueva etapa del mundo, starting a new phase in the world, dando comienzo a una nueva dispensación. starting a new disposition. Él como hijo de Dios, He, as a son of God, como el Mesías, el Salvador, as the Messiah, as the como el Savior, profeta de Dios, as the prophet of God, como el maestro, as the master, ahora sale del closet now comes out of y that ahora closet demuestra su amor, and he reveals his love. demuestra su He evangelio, reveals the demuestra gospel. su He propósito. reveals his Él purpose. es muy diferente a los demás profetas. And he's very different than the Los rest demás of the prophets. profetas venían The other prophets would y hacían come algo en contra del pueblo. and they would do something against the Pero people. ahora vemos un Jesús haciendo algo al favor del pueblo. But now we see a Jesus in favor of the people. Escúchame bien lo que sucedió. And listen to what happened. Moisés, el primer milagro de Moisés, The first miracle of Moses transformó el agua en sangre. was to transform water into Trajo blood. condenación. He brought condemnation. Moisés transformó el agua en sangre. Moses transformed Ese blood fue su primer milagro. water into blood. That was his Pero ahora first vemos miracle. el primer milagro de nuestro Señor Jesús. But now we see the first miracle of our Lord Un Jesus. milagro de libertad. A miracle of freedom. Un milagro de bendición. A miracle of blessing. Cambiando el agua en vino. Changing water into wine. Cambia el agua en vino. Changing water into wine. Comenzando un ministerio Starting a mystery en una boda in a wedding. y trae bendición, And he brings blessing, trayendo dulzura, bringing sweetness, cambiando agua en vino changing water into wine para que la fiesta no se acabe. so that the party or the wedding would not end. Algo de Jesús Something about Jesus. no quería que la fiesta se acabara. He did not want the wedding to end. Es interesante que Jesús It's interesting that Jesus no mandó a los siervos que buscaran odres vacíos. did not send the disciples to go get empty jars. Ellos no entendían por qué el Señor había mandado a Jesús a buscar las tinajas. They did not know why Jesus had told the master to get the jars. Él no dijo busquen los odres vacíos. He didn't say get empty jars. No, wineskins. Wineskins. Él no dijo busquen los wineskins. He didn't say go get empty Él wineskins. dijo las tinajas que ves ahí. He says that empty wineskin, Esas 6 tinajas que ves, those 6 wineskins that you see there, llénalas de agua. fill them up with En water. otras palabras, vete al pozo, In other words, go to the well, llénalas de agua. fill it with water, Y ellos se preguntaban, ¿cómo es esto? and they would ask, what is this? Esto no es una fiesta de purificación. This is not a feast of Esto es purification. una fiesta de boda. This is not a party. Eso indica que Jesús siempre manda un comando antes de hacer el milagro. Jesus always sends a commandment before doing the miracle. A veces nosotros no entendemos lo que Jesús quiere con nuestra vida. Sometimes we don't know what Jesus wants with our Y el lives. Señor te dice, solamente cree en mí. And Jesus says, only believe in Haz me. lo que yo te pido que hagas. Do as I'm telling you Porque to el do. milagro lo voy a hacer. Because the miracle, I'm going to do Todo el it. mundo se quedó bobo. Everyone just stayed dumbfounded. Cuando ese vino, esa agua se convirtió en vino. When that water was turned into wine. Aleluya. Y ese es el Dios de nuestras vidas. And that is the God of our lives. Ese es el Jesús de nuestra vida. He's the Jesus of our Que lives cambia el agua en vino. that changes Que water into transforma wine. nuestras vidas en algo dulce. That transforms our lives into something Escúchame sweet. bien, el vino siempre estaba presente en las bodas. Wine was always present in weddings. Porque el vino es señal de un contrato. Because wine signified a contract. The vine, el vino, The vine es señal de un contrato. signified a contract. Y es el contrato de Dios con su pueblo. And it's the contract of God Que with his siempre people. va a endulzar sus Of aguas. always sweetening their water. Jesús siempre va a endulzar nuestra vida. Jesus will always sweeten our lives. No importa que haya solamente agua. No matter if there's only Cuando water, llega Jesús a nuestra vida, Él convierte el agua en cosa dulce. when Jesus comes into our lives, he turns water into something sweet. Nuestra vida será una celebración donde el vino de Jesús nunca faltará. Our lives become a celebration
where our water or wine will never run Será out. una relación de dulzura, gozo y felicidad. It is a relationship of sweetness, of joy and gladness. Él sella su redención He seals his redemption con su primer milagro público, with his first public de miracle, que Él cambiará una vida sin vino a una fiesta donde el vino nunca faltará. that he would change a party without wine where the wine will never end. Si Jesús está en tu fiesta, If Jesus is at your feast, el vino nunca va a faltar. the wine will never Si run out. Jesús está en tu vida, If Jesus is in your la life, dulzura nunca the faltará. sweetness will never La run felicidad nunca out. faltará. The joy will never lack. Es interesante que en esas 6 tinajas se equivale que habían como 120 galones. Interestingly, that in those 6 wineskins, it was about 120 gallons. Escúchame bien, 120 galones de agua no equivale a 120 galones de vino. 120 gallons of water does not equal 120 gallons of El wine. vino es mucho más costoso. Wine is much more Él puede costly. utilizar algo sencillo y cambiar, transformar, transmutar cualquier materia en algo que es valioso. He can take something so simple and transmutate it into something so much more Y así Él valuable. hace con nuestras vidas. And that's what he does with Él our puede lives. cambiar tu vida sencilla, tu vida que quizás no tiene un futuro, una esperanza. Él la puede cambiar para que sea fructífera. He can change your simple life that does not much hope into something that is fruitful. Glory to Jesus. Gloria a Jesús. Él vino a multiplicar. He came to multiply. Él vino a hacer un milagro. He came to do a miracle. Él eligió hacer su primer milagro con su pueblo. And he chose to do his first miracle with his people. Glory to Jesus. Algo que tenemos que entender de la fiesta. Something that we need to understand of this feast. Yo escudriñando And me in el searching contexto. the context. Siempre en las fiestas, cuando había una boda, And when there was a wedding, el novio the bridegroom viajaba de donde quiera que estaba would travel from wherever he was hasta donde estaba la novia. to where the bride was. No es como ahora, It isn't how it is que now, traen la novia en una limusina that they bring the bride in a limousine, y el novio la recibe. and then the bridegroom receives her. Así no era. That is not how it was. La novia se quedaba en su casa The bride would stay in her house, y la fiesta era en la casa de ella. and the feast of the wedding was in her Y el house. novio tenía que viajar largas millas, donde quiera que estaba el novio, tenía que ser la jornada de su lugar al lugar donde estaba la novia. And then the bridegroom, wherever he was, however far he was, he had to come to the bride. Entonces, por eso es que, y a veces se tardaba el novio en llegar. And that's why sometimes it would take time Y la for gente the se bridegroom to come. desesperaba. And people would become Y desperate. vemos una parábola de las 10 vírgenes, And we see the parable of the 10 virgins. que 5 se desesperaron, no tenían suficiente aceite, 5 became desperate and they didn't have enough porque el oil novio se tardó en llegar. because the bridegroom was delayed in coming. Entonces, ¿qué sucede? And so what happens? En esta novia, That in this bride, en esta boda, in this wedding, estaban todos celebrando. they were all celebrating. Estaba el novio, The bridegroom was there, estaban las amistades, and the friends were there, estaban los familiares, and the family was there, y estaba el novio and the bridegroom de la iglesia, of the church was there, estaba Jesús. was Jesus. Él dijo, ¿cómo es que si yo soy el novio de la iglesia He says, if I'm the bridegroom of the church, how can I not? y yo vine y trascendí el mundo, And I transcended the world. vine de la morada del cielo I came from the y heavens, entré en un cuerpo, and I entered into a entré a este body. mundo, I entered into this a world, una boda. into a wedding. ¿Cómo es que yo voy a permitir que el vino haga falta ahora? How can I now lack there be wine? Y eso nos enseña And that teaches us que la fiesta de esta boda todavía continúa. that this wedding feast continues, still El novio continues. llegó 2000 años atrás. The bridegroom came Y el 2,000 years Señor le ago. está diciendo a ti y a mí, a la iglesia, And the Lord is telling you and me and the que church llenemos nuestras tinajas de agua that for us to fill up our wineskins para Él convertir el agua en vino. so that He can turn your water into Nunca va a wine. faltar vino en su That iglesia. will never lack wine in His Estamos church. ahora en una We boda are now in a wedding hasta que Cristo venga. until Christ Y ahora la comes. novia se va a casar con su esposo. And now the bride will marry her husband. ¿Me están entendiendo Are lo we que le estoy understanding diciendo? what I'm saying?
Gloria a Dios. Glory Hay to fiesta God. en los cielos. There is a party or Hay feast in fiesta en heaven. la tierra. There is a feast here Porque on earth. siempre va a haber vino en la iglesia de Jesucristo. Because there will always be wine in the church of Jesus Él Christ. viajó a través. He came, he traveled through. Él viajó, el novio viajó He traveled a través del tiempo y el espacio. through time and space Desde el cielo. from heaven, Y llegó a la casa de la novia. and he came to the house of the bride. Y la novia siempre va a estar en fiesta. And the bride will always have a feast. Porque el novio llegó. Because the bridegroom Él came. dijo, no ha llegado mi hora. And he said, my hour has Pero not yet come. yo voy a hacer el agua en vino. But I will turn this water into Para que wine. continúe la fiesta. So that the party, the feast can continue. Jesús suplirá toda la necesidad de su iglesia. Jesus will supply all and every need of the church. Jesucristo va a suplir todas sus necesidades. Jesus will supply all of your needs. Mira lo que sucedió. Look at what happened. La pregunta. The question. Y faltando el vino. Y faltando el vino. And lacking in wine. ¿Qué te hace falta a ti? What are you lacking? ¿Qué te hace falta a ti? What are you missing? Y faltando el vino. And lacking in wine. La madre de Jesús le dijo, no tienen vino. The mother of Jesus said they have no wine. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Jesus said, woman, what does this have to do with me? Y ahora le dices a los que servían, And now he tells the ones that were serving, hagan todo lo que diga. do whatever he tells you. Aunque no tenga sentido, Even though if it doesn't make any sense, hagan todo lo que Él le diga. do whatever he tells Si you. tú haces todo lo que Él dice, If you do everything that he says, ustedes van a tener el vino que you will necesitan. have the wine that you need. Si hacen todo lo que Él diga, If you do everything that he tells ustedes you, van a tener el vino que you will necesitan. have the wine that you need. Aquí tenemos unos principios. And here we have some beginnings. Primer principio, The first beginning, haz principle. todo lo que Jesús te diga. Do whatever Jesus tells you. Porque antes de Él desatar su palabra de poder, Because before he loosens his word of antes de power, Él desatar la palabra de milagro, before he decrees that word of miracle, Él te va a dar una palabra de obediencia. he will give you a word of obedience. Él te va a dar un mandato a que hagas. He will give you a mandate to do. Él te dará una palabra para tú cumplir. He will give you a word to fulfill. Su madre sabía esto. His mother knew this. Le dijo hacer todo lo que Él os diga. And she said, do whatever he Seguir tells you. sus instrucciones al pie de la letra. Follow his instructions to the letter. Escúchame bien, amados. Listen, beloved. Esa es la clave para ver cómo nuestra vida se convierte en agua sin sabor a una vida fructífera. That is the key to seeing our lives without wine to our fruitful life. Ese es el primer consejo que yo le puedo dar. That is the first advice that I can give you. Es un principio. It is a beginning. Seguir las instrucciones de nuestro amado Señor Jesús. Follow the instructions of our beloved Y Jesus. nuestra vida se convierte en agua sin sabor. That our lives can turn, Without flavor. our lives can change from A a life una without vida flavor fructífera. to a life that is fruitful, A una vida de sabor dulce. to a life that is sweet. Ellos se preguntaban entre ellos mismos. They ask themselves amongst each other, ¿Esto es una fiesta de boda o una fiesta de purificación? is this a wedding with water or a wedding of purification? ¿Por qué nos pide que llene estas tinajas? Why don't you ask them to fill these? ¿Por qué no nos pide odres vacíos? Why doesn't he ask us for empty wineskins? El Señor usó el pozo que estaba cercano. The Lord used the well that was El Señor nearby. usó las tinajas. The Lord used the Y el wineskin. Señor usó los servidores para crear el vino. And the Lord used the servants to create the wine. Y así somos nosotros. And that is how we El are. Señor va a usar nuestras vidas. The Lord will use our El Señor lives. va a usar tu palabra. The Lord will use your El word. Señor va a usar tu The predicación. Lord will use your El preaching. Señor va a usar tu evangelización. The Lord will use your Y Él evangelism. va a convertir todo eso en vino. And he will turn all of that into wine. Todo lo que nosotros hagamos en el nombre de Jesús, Everything that we do in the name of Él lo Jesus, tornará a algo he milagroso. will make it into something Todo lo que miraculous. tú hagas en el nombre de Jesús, Everything that you do in the Él name lo of tornará Jesus, para algo he milagroso. will turn it into something miraculous. Eso es lo que el mundo no ha entendido. That is what the world has not understood. Gloria al Señor. Glory to God. Primer principio, The first principle, seguir las instrucciones de Jesús. follow the instructions of Jesus. Aunque no entendamos lo que Jesús quiera. Even though we do not understand
what Jesus is saying. Lléname esas tinajas, Fill that up. porque no los odres. Porque yo dije las tinajas, the wineskins. Because I Porque yo said the dije las wineskins. tinajas. Because I said the wineskins. No. Porque yo dije las tinajas. Why did I say the wineskin? Todavía no, he don't get it todavía, pero está bien. Gloria a Dios. No son los wineskins, It's not son the las wineskin. vasijas, las It's tinajas. the vessels, the There jars. you go. Okay. Así es. Gloria a Dios. Amén. Y lo que pasa es que Dios quería una multiplicación abundante. And what happened is that Jesus wanted a multiplication that was abundant. Los odres no dieron para la fiesta porque él iba a llenar los odres. Él quería llenar tinajas. Why did he not fill the jars? They were not going to be enough. He wanted to fill the wineskins. Él quería llenar tinajas para bendecir a los de la boda. He wanted to fill the jars to bless those in the wedding. Porque se acabó la boda y sobró vino. Because the wedding was over and wine was Y ese still fue el left. regalo para los que se casaban. And that was the reward for those that were married. Porque así es Dios. Because that's how God is. Él apreciaba a los que se casaban. He appreciated those that would get married. Porque si no, no hubiera llegado. Because if not, he would not have arrived. Él aprecia cuando tú te casas con Él. He appreciates when you marry him. Y ahora cuando tú te casas con Él, And now, when you marry him, Él suple todo lo que te falta. he will provide everything that Así you que need. So invita a Jesús a tu casa. invite Jesus to your house. Invita a Jesús Invite Jesus a tu boda. to your wedding. Invita a Jesús Invite Jesus al nacimiento de tus hijos. to the birthing of your Porque children. cuando tú invitas a Jesús, Because when you invite Él Jesus, suple todo lo que te falta. he will provide everything that you lack. Ellos no pensaron que Jesús iba a traer un milagro. He did not know that Jesus was going to do Jesús a dijo, yo miracle. voy a ir porque yo voy a terminar haciéndole un milagro. He said, Jesus, I'm going to go because I'm going to finish doing a Aunque no es miracle. mi hora para hacer mi primer milagro, va a ser mi primer milagro. Even though it's not my hour to do my first miracle, I Yo will voy a do it. cambiar el agua en I vino. will turn water into wine. Yo voy a cambiar el agua en I vino will turn water para into que la wine fiesta no se acabe. so that this feast would not end. Principio número 2. Principle number 2. Principio número 1. The first principle. Haz todo lo que Él te diga. Do everything that he tells you. Porque antes de venir el milagro, Because before the miracle comes, viene el mandato. comes the mandate. Principio número 2. Principle number 2. El mundo y el pecado darán lo que ellos llaman bueno primero. The world will give what they call sin first. Lo Will que give ellos llaman first. bueno primero. Will give what is good first. What they consider good first. Luego lo que es peor. And then later what they consider worse. Mira qué titanes eran. Look how titans they were. Mira qué listos eran. Look how conniving they were. Dijo, ¿cómo es que tú Look at how is da it that el bueno you vino después can give good wine later y el malo primero? and the lesser first, the poor. Así es que no se hace. That's not how it's normally done. Tú da el bueno primero First, you normally give the good wine, y después que la gente ya entran, and then after people already enter, entonces tú da el malo. then, or after drinking it, then you give the poor wine. Y así es la vida sin Jesús. And that is how the life is without Jesus. Los que no tienen a Jesús piensan Those that don't have Jesus que believe tienen el buen vino. that they have the good wine. Pero después que ellos piensan que tienen el buen vino, But after they think they have the good wine, viene el peor. then comes the poor wine. Pero Jesús es diferente. But Jesus is different. Jesús deja lo mejor para lo último. Jesus leaves the best for last. Jesús deja lo mejor para lo último. Jesus leaves the best for last. El mundo engaña con darte la fruta que es buena al paladar. The world deceives you in giving you the fruit that is good Pero to the después nos palate. lleva a la destrucción. But then later takes you on to destruction. El mundo aparentemente nos da la escalera del éxito The world first gives you the ladder of achievement para nosotros subir por ella. for us to go up in. Pero cuando llegamos a la cima de esa montaña, But when we get to the top of that mountain, encontramos que estaba inclinada esa escalera en la montaña incorrecta. we find that that ladder was leaning on the wrong Cuando mountain. llegamos allí encontramos un vacío en la cima de ella. When we get there to the top, we see that it's empty, it's hollow. Lo que creemos que va a llenar el anhelo de nuestros corazones. What we think is going to come into our hearts, Éxito, achievement, posesiones, possessions, logros, achievement, dinero, money, comodidad,
comfort, aceptación, acceptance, belleza, romance, beauty, romance, familia, family, poder, power, movimiento, movement, una meta a goal, y cualquier multitud de otras cosas. and a multitude of other things. Cuando llegamos a la cima de esa escalera, When- descubrimos que la escalera estaba en el monte incorrecto. When we get to the top of that ladder, we find out that it's in the wrong El forest. mundo te da la escalera, pero no te da la montaña The correcta. world will give you the ladder, but it won't give you the Y cuando tú mountain. llegas a la cima de ese And when monte, you get to the top of that subiendo mountain, por esa escalera, going up that tú ladder, descubres que estabas en la montaña incorrecta. you discover that you were at the wrong mountain. Y eso es lo que Jesús te dice. And that is what Jesus tells you. Jesús te dice, Jesus tells you, ¿estará tu escalera en la montaña correcta? is your ladder in the correct mountain? Podemos ver la vida de Robert Williams. We can see the life of Robin Williams. Podemos ver la vida de él. We can look at his life. Todo lo que hizo triunfó. Everything that he did, he triumphed. Stand-up comedy A comedian, comediante, fue el mejor. he was the best. Después de ahí After that, hizo unos shows, sitcoms, he did shows on TV. fue el mejor. He was the best. Después de ahí, After that, actor de Hollywood de he películas, was an actor in Hollywood and movies. fue el mejor. He was the best. Terminó And he finished subiendo going up siempre always en éxito, in achievement. pero cuando llegaba al éxito más alto, But when he would get to the highest se achievement, encontraba que estaba en la montaña incorrecta. he would find out that he was at the wrong mountain. Terminó And he finished cortando su vida. cutting his life short. El único que puede cambiar las aguas en vino es Jesús. The only person that can turn water into wine is Jesus. So Jesús te dice, ven a beber de la vid. So Jesus tells you, come and drink from the vine. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. I am the vine and you are the Fuera branches. de mí nada podéis hacer. Out of me, nothing you can do. Without me, you can't do anything. Fuera de mí nada podréis hacer. Without me, you can't do anything. ¿Por qué no hacerlo con Él? Why not do it with him? ¿Por qué no llegar a todo a esa? Hay ambiciones en el corazón que si nosotros buscamos a Dios, Dios va a corregirlas y tú puedes llegar al éxito. There are ambitions in our hearts that we can present them to God, He correct them, and you can achieve them. La palabra dice, deleítate en Jehová y Él concederá todas tus peticiones. The word says, delight in the Lord and He will provide all your Y esa es petitions. la clave, deleitarnos en Él. That is the key to delight in Ponernos a Him. Él en primer lugar. Putting Him first. Y puedes tener triunfo. And you can have triumph. Puedes subir por la escalera. You can go up the ladder. Puedes subir por la escalera del You éxito. can go up the ladder of Y cuando achievement. llegues a la cima, And when you get to the top, vas a ver un Jesús. you will see a Jesus. Porque todo vino de Él y es para Él. Because everything came from Him and for Him. Pero cuando no tenemos a Jesús en nuestro corazón, But when we do not have Jesus in our cuando no hearts, estamos bebiendo de la vid, where we're not drinking from the vine, vamos a vivir una vida seca. we will live a life that is Una vida dry, sin sabores. a life without flavor. Principio número 3. Principle number 2. Satanás torna lo bueno en malo y en peor. Satan turns everything into worse. Señor torna lo bueno The Lord turns things to good en malo y en peor. From good to bad to worse. Y el Salvador convierte lo bueno en mejor y lo mejor en lo máximo. and the Lord turns better into good and better into maximum. Y ese es el Jesús que le servimos. And that is the Jesus that we serve. El Señor escoge lo necio del mundo The Lord grabs the worst, the weakest of the para world, the avergonzar a lowest, los sabios. to shame the wise. Escoge lo débil del mundo He chooses the lowest from the para world avergonzar lo que es fuerte. to shame what is strong. Escoge lo que es vil, He chooses what is lo low, que es despreciado del mundo what is not appreciated by y the lo world, hace bueno and turns it into y anula good. lo que es. And He makes it, Dios changes what it transforma a is. cualquier ser humano, God transforms any no human being, importa de lo más bajo, de lo más vil. not matter of how low Y or Dios how lo weak. levanta And He lifts y him le up, coloca la escalera en la montaña correcta. and He places the ladder at the correct mountain. Ese es el Jesús que le servimos. That is the Jesus that we serve. Jesús dice, no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, tierra por causa de mí, que yo no se lo dé 100 veces más. Jesus says that no one has left
anything, any house, any brother, sister, mother, son, land, without has suffered persecution, que no reciba 100 veces más ahora. that does not receive 100-fold an eternal life. Y menciona todo lo que dijo, casa, hermano, hermana, madre, hijos, tierras. And he mentions all of these things 100 veces más y menciona lo mismo. 100 times more, and he says it again. Dice en este siglo y en el venidero. In this age and the age to Ahora, come. si sabemos que es una promesa de Jesús, If he knows that it's a promise de of que con Jesus, Dios vas a recibir todo, that from God you're going to receive ¿por qué no everything, hacerlo con la vid verdadera? why not do it with a true ¿Por qué no vine? hacerlo con Jesús? Why not do it with ¿Por Jesus? qué Jesús no ser el autor de tu éxito? Why cannot Jesus be the Ser author of el your autor de tu achievement? familia, Be the author of el your autor family, de tu casa, the author of your el home, autor de tu negocio, the author of el your autor de, business, de todo lo que tú the emprendes. author of everything that Vamos a you start. enseñarle eso a nuestros hijos. They're going to teach our children Si this. quieres ser abogado, ser un abogado para Dios. If you want to be an attorney Si for quieres ser un God. doctor, ser un doctor para Dios. If you want to be a doctor for God. Si quieres ser lo que sea, ser lo que sea para Dios. If you want to do whatever, do it for God. Pon a Dios. Porque Él convertirá tus aguas en vino. He will turn your water into wine. Él va a hacer milagros He will do miracles para que tu fiesta continúe. so that your feast and your wedding can continue. Yo quiero que mi fiesta en mi casa continúe. I want my feast to Yo continue. quiero in my vivir home. una fiesta con Jesús. I want to live a feast with Jesus. Jesús, yo necesito que tú me cambies el agua en vino. Jesus, I need you to turn my water Jesús, yo into wine. necesito que tú multipliques mis panes. Jesus, I need you to multiply my Señor, yo bread. tengo necesidad de salud. Jesus, I have a need in Yo my tengo health. necesidad I financiera. have a financial Jesús, need. yo tengo necesidad que tú cambies mi pensamiento. Jesus, I have a need and I need you to change my mind. Cambia mi corazón. Change my heart. Aleluya. Ese es el Jesús que le servimos. That is the Jesus that we serve. Enamórate de Jesús. Fall in love with Jesus. No te enamores de una religión. Do not fall in love with a religion. Enamórate de ese Cristo Fall in love with that que Christ te salvó y te sigue that salvando. saved you and continues saving Todos you. necesitamos salvación en alguna área. We all need salvation in a certain area. Salvación en sanidad. Salvation in healing. Salvación en mentalidad. Salvation in our mind. Salvación en cualquier otra área. Salvation in any other area. Cuando a veces cuando ustedes se ponen negativos, yo me pongo negativo. How many of you get negative? I get negative every once in a while. Yo soy humano. I'm human. Yo digo, Señor, salva mi mente porque estoy bien negativo. I said, Lord, save my mind because I'm Por lo negative. menos yo reconozco cuando estoy mal. At least I recognize when I'm wrong. Salva mi mente porque estoy negativo. Tengo Save mala my mind actitud. because I'm negative. I have a bad Mala attitude. actitud. I have a bad attitude. Y a veces nosotros podemos continuar como cristianos And sometimes we can continue ensuciando as Christians, nuestro propio pozo con mala actitud. making dirty our Si tú well, ensucias tu pozo, tú beberás de tu propio pozo. making dirty our well with water, and you got to drink from that well. Tú le tienes que, Señor, sana mi pozo. You have to say, Lord, heal my well of life. Y a veces somos así. And sometimes Y a we're veces like estamos that. años con un pozo envenenado. And sometimes we go years with a poisonous well. Y de ahí tú bebes y le das a los demás. And from there you drink and you give to Dañas tu others. casa, dañas tu marido, You tu mess up your esposa, tus home, hijos. your husband, your Porque wife, and tienes your un pozo children envenenado. because you have a well that Tú is full of necesitas un poison. Jesús que sane tus aguas. You need a Jesus to heal Y your después que water. sana tus aguas, las convierte en vino. After he Las heals your convierte waters, en vino. He turns them into wine. Que la gente sepa que lo que tú tienes en tu casa es vino. That Celebración. May know that what En you mi have casa hay celebración. in your house En is mi wine. casa hay gozo. In my house there's En mi celebration. casa hay In my fiesta. house there is joy. In my house there is a party. Fiesta en el mundo, ¿qué? Eso no equivale a nada. Party Fiesta in the en world, Jesús. that does not equal Porque el anything. vino nunca se acaba. Party in Jesus, because in Jesus it will never end. Si yo era el máximo fiestero. I was the maximum, the most partier. Ese trofeo lo tenía yo. I had that trophy. Me gustaba la fiesta. I used to love to party. Pero cuando llegaba a casa, But when I would get home, cuando las luces se apagaban, and when the lights would be turned off, y tenía la almohada yo,
And it was just the pillow and me. La almohada me hablaba. The pillow would talk to me. Me dice, ¿y ahora dónde están tus amigos? And the pillow would say, where are your friends at now? Y porque la almohada le habla a uno. Because the pillow talks. Y sentía el vacío. And you would feel that void, that emptiness. Y vivía por los jueves, los viernes y los sábados. And I would live for Wednesday, Thursday, and Y Saturday. después me lamentaba los domingos. Thursday, Friday, Saturday, and then on Sundays, ¿Me están I would entendiendo? lament. Are you understanding? Hay un vacío, una escalera que uno subía y uno llegaba al vacío cuando subía en ella. There's a ladder, and that ladder you would go up and you would find that there's an emptiness at the No top. había paz, no había gozo, no había felicidad. There was no peace, no joy, no gladness. Y cuando Jesús viene al corazón de uno, And when Jesus comes onto the heart Él of a prende person, nuestros corazones. it lights up our hearts. Él nos da de su vino He gives us of his wine, y nos embriagamos en Él. and we get drunk in him. Amén. Esto es bien interesante. And this is very interesting. Porque cuando Jesús vino, su primer milagro fue, Because when Jesus comes, trajo el vino, transformó el vino, el agua en vino. he turned water into wine. Cuando Jesús sube al cielo, When Jesus goes up into dije, heaven, pero esperen la promesa. and he says, but wait for the Los promise. embriagó del vino del Espíritu. So then we got drunk in the wine of the Spirit. Y esa embriaguez del vino del Espíritu nunca debe de cesar en ti y en mí. And that drunkenness in the Spirit should never cease in you and in me. Tenemos que embriagarnos en el Espíritu Santo. We need to be drunk in the Spirit. Tenemos que buscar a Dios. We need to seek God. Tenemos que buscar la salsa ardiente. We need to look for that Tenemos que burning beber bush de esa vid, que es la fuente de vida. and find that wine, Tenemos that que vine. comer de ese pan que es maná del cielo. We have to eat of that bread of Tenemos heaven. que beber de ese pozo de aguas vivas. We have to drink from that Que well of será living en water nosotros fuente que subirá hasta el cielo. that will be in us of a fountain that goes up unto the heavens. El mundo necesita a Jesús. The world needs Jesus. Aleluya. 4. Principle number 4. Nuestro negocio principal en la vida es ir por el mundo convirtiendo agua en vino. Our purpose, our main goal in life is to turn water into wine throughout the world. Y Él nos dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. And he told us, go unto the world and preach the gospel. El que crea sea bautizado y será salvo. Whoever believes shall be baptized and he shall be Y el que saved. no crea será condenado. And whoever does not believe shall Y fall estas into señales, condemnation. mira lo que dice estas señales, And he says, and these signs acompañarán a los que han creído. will accompany those that believe. En mi nombre echarán fuera demonios. In my name that shall cast out Hablarán demons. en nuevas lenguas. That will speak in new Tomarán tongues. serpientes en las manos. That will take up Y serpents in aunque their beban hands. algo mortífero, And even though they would drink something no les hará daño. that is deadly, will Sobre not los harm them. enfermos pondrán las manos. Sobre los enfermos pondrán las manos. Over the sick you shall lay Y hands, se pondrán bien. and they shall become well. Son. En otras palabras, In other tornen words, el agua en vino. He will turn water into wine. Aleluya. Hallelujah. El sábado, On Saturday, viernes, Friday, me senté con un muchacho que era ateo. I sat with a young man that was atheist. Él se hizo ateo. He chose to be atheist. He became an atheist. Su mamá era cristiana, His mom was a Christian. era líder en una iglesia She was a leader in a church, afroamericana. an African American church. Y él durante su juventud And during his youth, nunca le sirvió a Dios. he never served the Lord. Su madre completamente devota cristiana. Her mother completely devout to Christ. Y yo me senté con él para otros asuntos. And I sat with him for other matters. Pero siempre yo le digo al Señor, si tú quieres utilizar mis labios para hablarle a alguien, utilízalos. But I always tell the Lord, if you want to use my lips to speak to someone, Y use pon las them. palabras en mi boca. And put your words in my mouth. Y yo de momento, él dijo, I like you. Me dijo, And at a certain moment, he said, I like you. me gusta como eres. I like how you are. Y yo aproveché. And I took advantage. Y yo le dije, yo I soy said, lo que soy I am who I am porque tengo temor de Dios because I have the fear of the Lord. y soy un discípulo de Jesús. And I am a disciple of Jesus. Y él me mira And he looks at me. y como que indiferente. He looks at me like indifferent. Y yo vengo y le digo, And I say, ¿tú tienes fe en algo?
do you have faith in Y something? me dice, yo no tengo fe. And he says, I have no faith. Yo no creo en Jesús. I don't believe in Jesus. Y yo le dije, tú, como es afroamericano, yo le pregunté, ¿tu mamá no fue cristiana? And since he's African American, I was Y like, me dijo, sí, mi wasn't mamá your le mom a sirvió Christian? toda su vida a cristiana. He said, yes, my mom is completely Y yo served le her digo, life. ¿qué pasó contigo? And I said, what happened to you? Nunca me atrajo. He said, it never drew my attention. Y eso para mí no como que no, yo no, como que me rebotó. And that Porque like bounced off. Jesús dice, si yo fuese alzado, yo atraeré todos los hombres a mí. Because Jesus said, if I am lifted up, I will draw all men Si towards yo me. fuese alzado, todos los hombres If I'd be lifted up, all men, llegarán a mí. every man and women will be drawn Eso to me. quiere decir que Jesús nunca fue alzado So that means that Jesus was never lifted up. y Jesús nunca tuvo una oportunidad de tener And Jesus never had un an encuentro con opportunity. Él. Or Jesus had never had an Porque opportunity Jesús to es have el Dios de encuentros. an encounter with him. Y yo Because le dije, Jesus déjame hablarte de is Jesús. the God of encounters. And I said, let me talk to you about Jesus. Porque si lo buscas, Él entrará en tu corazón y dice la palabra que cenará contigo. Because if you seek him, you will find him. And he says he will dine with you. Y Él dice, pero es que yo no creo. And Él he vivió says- 2000 años atrás, yo tengo que verlo. But I do not believe in him. He died 1,000 years ago. I have to see him. Y yo empiezo ahí a ser un apologista y And- a defender la fe. And then I started becoming apologetic and Y yo le defending dije, the yo faith. creo en Jesús. And I said, I believe in Aunque Jesus. yo no lo vi, Even though I didn't see Yo him. creo en Jesús, ¿tú sabes I por believe qué? in Jesus. You know Porque why? fue el único Dios que resucitó. Because he's the only God that Y si resurrected. no hay resurrección, no hay salvación. And if there's no resurrection, there's no salvation. Ninguno de los demás que proclamaron ser dioses se resucitaron. None of the other ones that claim to be God Y yo le digo, resurrected. y yo sé que resucitó. And I know that he Porque resurrected. él aparece en la historia de los griegos. Because he appears in the history of the Hay Greeks. un Jesús que aparece en la historia de los There's romanos. a Jesus that appears in the story Hay of the un Jesús Romans. que aparece en los historiadores. There's a Jesus that appears to the Seculares. historians, secular Hay un historians. Jesús que aparece en los libros de los judíos. There's a Jesus that appears in the Y books hay un of the Jesús que Jews resucitó el tercer día And there's a Jesus en la Biblia. that resurrected in the third Hay day in the 5 Bible. sources, hay There's 5 sources. 5 historias de 5 stories diferentes maneras of different que manners, hablan different de un places, Jesús que resucitó, that speak of a Jesus que that dio su resurrected, vida por that nosotros, gave his life for que us, entregó su vida en una cruz that gave his life on a para cross, que tú y yo no fuéramos so condenados, that you and I would not be para que tú y condemned, yo fuéramos so salvos. that you and I could be Y de mis saved, lágrimas de mis ojos salían and lágrimas. tears would fall Y down yo my le decía, eyes. si tú lo conoces como tu And I Salvador, told him, if you would know Él him se as te your va a Savior, revelar a ti, he will reveal himself así to como you, se me reveló a mí. just how he revealed Y himself ese to me. muchacho empezó a abrir su And corazón. that young man started Yo opening empecé a his ver su heart. corazón de piedra, And a God hacer un started corazón turning de carne. his heart Y from yo stone empecé a ver a Jesús entrando en su corazón. into flesh, and Y después me decía, sígueme hablando de ese Jesús. and he would say, continue talking Sígueme to me, hablando de ese Jesús. to me of that Jesus. Él dice, no. He says no. Pero el cristianismo, la religión que yo creía era una religión, es falsa, es mala. But Christianity, the religion that I believed in, is wrong. Le hicieron daño a mi madre. They damaged my mother. Me hicieron daño a mí. They damaged me. Sí, pero no fue Jesús. No, but it wasn't Él me Jesus. decía, pero yo soy antirreligión. He said, but I'm anti-religion. Yo le dije, él dice, a mí no me gusta la religión. He said, Decía. I don't like religion. Yo le dije, tú eres como Jesús, a él tampoco le gustaba la I told him, religión. you're like Jesus. He neither liked Él me religion dijo, either. yo soy antigobierno. He said, I'm anti-government. Jesús también fue antigobierno de los romanos. was also anti-government. Los romanos lo The crucificaron. Romans La crucified him. religión lo crucificó. Religion Tú crucified eres him. como Jesús. You are like Jesus. Acéptalo en tu corazón. Oh. Le dije, ¿quiere que ore por ti? And I said, do you want me to pray Levanta for su you? mano y yo puse mis manos en su corazón. He lifted up his hands Y and le I dije, put my Señor, hands on aquí him. hay un nuevo discípulo tuyo. Lord, here is a new disciple of you. Úsalo con poder y gloria. Use him with power and glory. Hay que estar preparado en tiempo y fuera de tiempo. We have to be prepared in season and out of season. Yo tengo siempre una Biblia conmigo. I always have a Bible with me.
abro mi Biblia And I opened my Bible. y le leo Salmo 23. And I read Psalms 23 Y to le him. dije, Jehová es tu pastor. And I told him, God is Jehovah Nada your te pastor. faltará. Nothing you will lack. Y empecé a leerle el Salmo 23. And I started reading Psalms Y 23. el Salmo lo convulgía, lo llenaba de emoción. And the Psalms just made him convulse. It filled him with emotion. Y empecé a darle de las aguas del pozo de la vida. And I started giving him the waters of the well of No le hablé life. de religión. I didn't speak to him Le about hablé de un religion. Jesús que salva. I spoke to him about a Le hablé de un Jesus Jesús that que saves. quiere hacer una fiesta con A él. Jesus that wants to have a feast Le dije, with si him. tú abres tu corazón, I said, if you open your heart, dice Jesús que él tocará a tu puerta. Jesus said he will knock Y on si the tú door se of your la heart. abres, él va a cenar And if you contigo. will open it, he will dine with you. Oro por él, me da un abrazo. And I pray with him and he hugs me. Sale de mi oficina. And he leaves my office. Y yo entro a la oficina y empiezo a llorar. And I enter back into my office and I start to cry. Y le digo, Señor, gracias. And I said, God, thank you. Y si tú quieres darme 1,000,000 de almas más, dámelas. And if you want to give me 1,000,000 more souls, Y give them. tuve la ímpetu, tuve el deseo de pedirle a Dios por 1,000,000 de vidas. And I had the desire in that moment to ask God for 1,000,000 souls. Dame 1,000,000 de almas. Give me 1,000,000 souls. Dame 1,000,000 de almas. Give me 1,000,000 souls. Úsame, Señor. Use me, Lord. Enfócame, Señor. Focus me, Lord. Dame 1,000,000 de almas para ganármela para tus pies. Give me 1,000,000 souls to win them at your feet. Ve, no pedí riquezas, no pedí nada de eso. Pedí 1,000,000 de almas. I didn't ask for riches. I didn't ask for nothing. I just asked for souls. Esos momentos cambian la vida de uno. Those moments change your life. Él cambió el agua mía en vino. He changed my water into wine. Yo mencioné a Jesús y el momento como que brincó para arriba y yo dije, aquí hay algo. And I mentioned Jesus, and at some point he jumped, and I said, God, Y yo there's dije, something Señor, dame la sabiduría porque yo me lo voy a ganar para ti. And I said, give me the wisdom because I'm going to win this one for you. Él se ganó muchos en esa boda. He won many at that wedding. Dice que muchos creyeron por él. And he said that many believed Porque for him él cambió el agua en vino. because he turned the Muchos water van to a wine. creer en Jesús porque tú vas a cambiar el agua en vino. Many will believe Tú because vas a you turn cambiar el water agua to en wine. vino y muchos van a creer en él. Many will believe in him ¿Estás because you dispuesto para cambiar el agua en vino? turn into wine. Are you ¿Estás willing? dispuesto para trabajar para Jesús? Are you willing to work for Jesus? ¿Estás dispuesto to be a miracle worker? Are you willing? I want to be whatever you want me to be, Jesus. Yo quiero hacer lo que tú quieres que yo sea, Jesús. You want me to be a miracle worker? I'll be a miracle worker. Tú quieres que yo obre milagros, yo hago You milagros. want me to pray for the sick? I'll pray for the sick. Tú quieres que yo ore por enfermo, oraré por You enfermo. want me to go out there and talk to the homeless and preach to the homeless? I'm going to preach to the homeless. ¿Quieres que vaya el Señor, hable al que está en la calle? Yo voy y le hablo. Ahora todo el mundo quiere un micrófono. Now everyone wants a Ahora microphone. todo el mundo quiere altar. Now everyone wants an altar. Ahora todo el mundo lo que quiere es un título, poder. Now everyone wants a title Ahora of todo el power. mundo lo que quiere es ser un profeta, Now un everyone apóstol, un wants to be pastor. a pastor, a prophet, an apostle. Pero se olvidan que tú puedes hacer cosas más grandes y no necesitas un micrófono o un púlpito. But they don't know that you can do something greater and you don't need a microphone. Escúchame bien. Listen, Van a haber evangelistas there will be de evangelists calles from the streets que nadie los conoce, that no one knows, que nunca van a estar en la that will televisión, never be on TV, que van a tener una corona incorruptible, that will have an van a uncorruptible tener una crown, corona más grande a greater que crown todos esos evangelistas que tú ves por la than televisión. all of those evangelists that you see on TV. Van a haber pastores There will be pastors de 10, de 15 y de 20 miembros of 10, of 15 que van a members tener una corona más grande that will have a greater que crown pastores que tienen 30,000 y 20,000 personas than en las pastors. sillas. They have 20 to 30,000 Porque fueron people in fieles their en lo poco. because they were faithful with the Porque little. salvaron almas. Because they saved Porque souls. fueron verdaderos pastores. Because they were true preachers. Las visitas vienen y dicen, wow, ¿qué es esto? The visitors come and they say, wow, what is this? Gloria a Dios, espero que te bendiga. I hope that this bless you.
Donde quiera que te inviten, Wherever you're invited, tienes que estar listo you have to be ready para hacer lo milagroso y lo divino. to do the miraculous and the divine. Aleluya. Él dijo, voy a pasar tiempo con esta pareja. He says, I'm going to spend time with this couple. Pero él sabía But he knew que se iba a manifestar su primer milagro. that his first miracle was going to be manifested in that place. Empezar una nueva dispensación de gracia, It started a new dispensation de of amor, grace, of love, donde el novio de la novia, where the bridegroom el novio de la iglesia, of the bride, the iba a bridegroom of the convertir el church, agua en vino. was going to turn water into Él no iba a wine. permitir que el vino cesara. He was not going to allow the wine to cease. Yo soy el novio. Yo soy el novio. I am the Esto es bridegroom. una boda. This is a wedding, Indicando que indicating en la eternidad that in eternity siempre va a haber gozo. there will always be joy. Siempre va a haber vino espiritual. There will always be spiritual wine. En esa boda del Cordero, In that wedding of the lo Chaldeans, que va a haber vino, there will be wine, pan, gozo. bread, and joy. Tipifica todo eso. It typifies all those things. Aleluya. A mitad de la boda, Halfway point through the wedding, Él transforma el agua en vino, he transforms water into wine, el mejor vino the best wine que usted puede beber, that you could drink, de calidad. of quality. Dice, wow, ¿qué es esto? And they said, wow, what is this? Hecho por el Creador. Made by the Creator. Yo te invito a ti, I invite you que si no has bebido de ese vino that if you have not drank from that de wine, Jesús, that wine of Jesus, que lo bebas. drink. Pide un sample. Pide un poquito, una muestra. A veces uno va a unos restaurantes bien fancy And sometimes we go to these fancy restaurants. y I'm not condoning this. Y no estoy diciendo que lo hagan. No quiero que me hagan un montaje ahora y not, me critiquen. Mount something, scheme something, Sí, and porque criticize me me tengo que cuidar. because I have to protect Me myself. hacen un montaje y me dicen falso profeta. They start building something up and then they call me a false prophet. Pero cuando tú vas a un restaurante, But when you go to a restaurant, un fancy restaurant, restaurante de calidad, viene el mozo, la mesera, and then the server comes well con dressed una botella así, la cubren. with a bottle and he's got the Esto es cloth over it. 1970 Merlot. 1900 Merlot. Y la descubren así como si fuese el trofeo. And then they cover it with a cloth as if it's a trophy. ¿Verdad? ¿Cierto? True, right? O estoy mal, True or am I wrong? ¿verdad? Entonces no te dicen el precio. And they don't tell you the price. Y cuando tú miras que está así bien cubierta, And tú when you dices, see it is well covered, you're like, y cuidado si eres cristiano. and ¿amén? careful if you're a Christian, ¿Cierto? right? Y a veces te dice, do you want a sample? And sometimes they tell you, do you get una muestra? Para el que bebe vino, sabe the one that drinks probar el wine. buen vino. Knows what good wine tastes. ¿Cierto? True. Y coge la copa así bien. And they take the cup and they, ¿Cierto? true? ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Sí? True or not? ¿Cierto, verdad? ¿Cierto? ¿Sabe por qué hay que tomarla? Do you know why you have to drink it? Porque el vino siempre se da en cristal. Because, like that, because wine is always served in glass. Porque cuando tu mano toca el vaso, Because la when, copa, when your hand touches the glass, el caliente de tu mano hace que ahora ese vino dé olor. the warmth from your hand now gives life or gives that smell. Tu the calor de tu flavors mano come hace out. que el vino dé olor. The warmth from your hand allows the smells to come out. Si esa es tu mano en una copa que da olor al vino, imagínate la mano de Jesús en tu copa. If that is your hand on a glass of cup of wine, imagine Jesus touching your cup of wine. Imagínate la mano de Jesús tomándote a ti de tu copa. Ahora tú das
Un Imagine olor Jesus fragante para el Señor. holding you like a cup of wine, Mira and mi now you siervo, give mira mi siervo. a sweet fragrance. Mira mi sierva Look, my fiel. servant, my Mira mi faithful siervo servant, sirviendo. my faithful Mira mi servant sierva, serving. mira cómo me ama. Look how Mira they cómo me love me. adora. Look at how Mira they cómo ora worship por me. sus hijos. Look how they pray Mira for their cómo tiene children. fe en mí, su Look how they have Salvador. faith. Y esa frescura de ese vino. And that freshness of that wine. Oh my God. Gloria a Dios. Adórele a Él. Worship him. Adórale a Él. Worship him. Adórale a Él. Worship him. Toma de esa vid, de esa Drink vid, of de ese, that wine. toma de la vid. Drink of the wine. Aleluya, toma de ese vino. Drink of that wine. Ponte de pies, aleluya. Stand up. Estas son mis